Y ahora sí, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión 6 de patología que se titula Enfermedades genéticas, que es la primera parte y la segunda parte es sobre enfermedades de la infancia. Entonces, como siempre, vamos a empezar con algunos aspectos generales. Nosotros tenemos que saber algunos conceptos básicos que, bueno, los hemos aprendido ya en ciclos anteriores, pero es bueno recordarlos, empezando por la genética humana, ¿no? Yo cuando hablo de genética humana, hablo de que este es el estudio del genoma humano y la transmisión de genes de una generación a otra. ¿Por qué? Porque yo cuando hablo de genoma estoy hablando de los cromosomas que contienen el material genético, pero ese material genético va a ser producto de los progenitores, del papá y de la mamá, ¿no? Vamos a tener los famosos alelos, son las copias de cada gen que uno corresponde al progenitor femenino y otro al masculino. Entonces, además de esto, tenemos un concepto muy importante que es el del genoma humano. Mm, y ahora sí. En el genoma humano. Yo en mi genoma humano tengo 23 pares de cromosomas, 22 pares de cromosomas homólogos y, 20 y un par cromosómico sexual, que bueno, en el caso del varón, XY y en el caso de la mujer, XX. Aquí sí hay que diferenciar bastante bien porque cuando yo hablo de cromosomas homólogos, que es un concepto que vamos a usar bastante a lo largo de esta clase, me estoy refiriendo a todos los primeros 22 cromosomas que conocemos, del 1 al 22, porque sabemos que están enumerados. Pero el par 23 es distinto por dos cosas. Uno, porque es un cromosoma sexual, o sea, aquí los genes van a ser diferentes. Y segundo, porque como ya vamos a ver después, va a definir ciertas características distintas a las que va a definir los cromosomas homólogos, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo un ejemplo de los genes homólogos. Nosotros sabemos que por cada número cromosómico hay dos pares. Por ejemplo, el par 21 tiene dos cromosomas, uno de papá, uno de mamá. El par 18 tiene dos cromosomas, uno de papá y uno de mamá. Entonces, ¿qué importante tengo que saber? Que aparte que uno procede del padre y otro de la madre, tenemos los famosos alelos. Los alelos básicamente son eh, versión de un gen, versión, copia de un gen. Entonces, yo cuando hablo de alelo A, estoy hablando de un alelo que procede de uno de mis progenitores y el otro alelo procede de mi otro progenitor. ¿Ok? Entonces, el concepto de alelo es versión o copia de un gen. Y bueno, esto es muy importante porque vamos a ver que al momento de ver los patrones de herencia, hay algunas enfermedades genéticas que se van a expresar físicamente en la enfermedad cuando los dos alelos están mutados o en otros casos solamente cuando un alelo está mutado. Y bueno, acá tenemos otro tema de que los trastornos genéticos van a ser mutaciones genéticas adquiridas o heredadas. Hay que quitarnos un poco esa idea de que a veces decimos trastorno genético, a todo trastorno genético, nazco con ese trastorno, nazco con esa mutación. No, las mutaciones pueden ser desarrolladas durante la formación del feto, del embrión, pero también pueden ser adquiridas a lo largo de la vida por factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, factores de radiación, etcétera. Por eso va a depender a, a qué se expone uno a lo largo de su vida. Y bueno, saber que las mutaciones son cambios permanentes del ADN, son cambios irreversibles. Es por eso que una de las causas de apoptosis a veces son las mutaciones que van a haber en el ADN cuando cuando una célula cancerígena se está reproduciendo, ¿no? Cambios irreversibles que si son negativos necesitarían sufrir apoptosis. Listo. Entonces, hablando también de otro punto importante de la citogenética, eh, se refiere a células
cromosomas, genética, bueno, va a ser el estudio de los cromosomas, ¿no? Y las alteraciones que pueden presentar. Entonces, si yo sé que tengo dos tipos de cromosomas, los homólogos, que son los primeros 22, y el tercero, que es el cromosoma sexual, voy a saber que las alteraciones pueden variar, ¿no? De acuerdo a si el afectado es un cromosoma homólogo o si el afectado es un cromosoma sexual. Eso es lo primero. Lo segundo es que los cambios pueden ser de acuerdo al número o estructura. Número estructura. Por ejemplo, una copia extra del cromosoma 21 me da el síndrome de Down. O de pronto, eh, el acortamiento de uno de los bracitos de determinado cromosoma me da otro síndrome. Por eso yo hablo de número y de estructuras. Y también, como ya dijimos, pueden ser productos de mutaciones congénitas durante la embriogénesis, durante la formación del feto o también a lo largo de la vida adquiridas. ¿Ok? Producidas en todas las células del organismo, estas mutaciones, o solo en algunas. Este punto es bien importante porque tenemos el famoso mosaicismo, que ya lo vamos a ver más adelante. El mosaicismo es básicamente cuando hay digamos, un defecto genético, pero que solamente va a afectar algunas células y otras células van a estar sanas. Entonces, clínicamente hablando, esto va a hacer que el paciente no desarrolle la enfermedad, la clínica de la enfermedad de manera tan acentuada. Por ejemplo, un paciente con síndrome de Down que tiene todas las células afectadas, o sea, es un síndrome de Down puro en esencia, va a tener de repente mayor anomalías físicas, mayor retraso. En cambio, un paciente con síndrome de Down como seicismo, con algunas células sanas, de repente tiene un menor nivel de retraso, tiene menor anomalías físicas expresadas. ¿Ok? Ese concepto es importante. Y bueno, en el cariotipo humano tenemos que los cromosomas se clasifican de acuerdo a su número. Sabemos, como ya mencioné, cada número tiene dos pares de cromosomas, ¿no? Por eso se dice que son 22 pares o 46, 23 pares o 46 cromosomas. El par 1, el par 2, el par 3, hasta el par 23. Y también hay clasificación básica de lo que son los cromosomas de acuerdo al grupo, a 7 grupos. El grupo A está conformado por los cromosomas del 1 al 3. El grupo B está conformado por los cromosomas 4 y 5. El grupo C está conformado por cromosomas del 6 al 12. El grupo D por cromosomas del 13 al 15. El grupo E está conformado por los cromosomas del 16 al 18. El F por los cromosomas 19 a 20. Y finalmente el grupo G por los cromosomas 21 y 22, ¿no? Eh, o sea, solamente clasifican los cromosomas homólogos. ¿Ya? Y también tenemos la clasificación de acuerdo al centrómero. El centrómero justamente es esta parte de acá que va a dividir los brazos superiores y los brazos inferiores de lo que es un cromosoma. Entonces, cuando son metacéntricos es porque el centrómero, como verás, está ubicado acá el centrito, ¿no? Cuando son submetacéntricos, el centrómero está cerca a uno de los extremos, o para arriba o muy abajo. O sea, va a tener unos brazos bien cortos y unos brazos largos. En los acrocéntricos son centrómeros muy cercanos a los extremos y además tienen estos satélites de acá. Y en los telocéntricos son centrómeros ya extremadamente eh, cerca, básicamente en uno de los extremos, ¿no? Y estos son incompatibles con la vida. Compatibles con la vida. ¿Qué ejemplo de cromosoma telocéntrico tenemos? El famoso cromosoma Filadelfia, que es un cromosoma mutado, involucrado en procesos como leucemia, linfoma.
Luego tenemos lo que es la clasificación molecular de las enfermedades humanas y bueno, es de acuerdo a exógenas, genéticas o multifactoriales, ¿no? Las que nos importan realmente y las que vamos a ver más a profundidad son las genéticas, la tipo 2. Las exógenas son justamente, como su nombre lo dice, por mecanismos en los cuales el agente causal es externo. Por ejemplo, un agente infeccioso, un agente tóxico, puede ser químico, radioactivo o factores nutricionales exógenos, ¿no? Luego, en lo que son enfermedades genéticas, tenemos según el tipo de células. Las células germinales o las células somáticas. Y aquí también es otro concepto importante, así como diferenciamos los cromosomas homólogos de los cromosomas sexuales, estos también son importantes. Estos conceptos también son importantes. Cuando yo hablo de células germinales, hablo de los óvulos y de los espermatozoides. En cambio, cuando yo hablo de células somáticas, hablo del resto de células que conocemos, ¿no? Los hepatocitos, las neuronas, los cardiomiocitos, todas las células excepto los óvulos y espermatozoides. ¿Qué particularidad tienen los óvulos y espermatozoides que forman los gametos? Perdón, que juntos forman juntos, o sea, en la fecundación van a dar origen al cigoto, ¿no? Al cigoto, que es la primera parte, digamos, de la formación de un embrión. Es el inicio de la vida en la formación de un embrión. Ahora, ¿qué particularidad tienen los óvulos y los espermatozoides? A ver, vamos a poner otro color. Estas son células haploides y estas son células diploides. ¿Qué quiere decir esto? Las células haploides son las células que solamente tienen 23 cromosomas y las células diploides son las que tienen 46 cromosomas, ¿ok? Es decir, los óvulos tienen 23 cromosomas, los espermatozoides tienen 23 cromosomas y cuando se unen van a formar el cigoto, que es la primera célula que da producto de la fecundación, que tiene 46 cromosomas, ¿ok? Mientras que las demás células somáticas que conocemos sí son células con sus 46 cromosomas, sus 22 pares cromosomas. Ya. Luego tenemos, según el tipo de células, ya lo dijimos, según el tipo de alteración, es decir, si son mutaciones estructurales, si son mutaciones numéricas, ya lo vamos a ver más a fondo después. Luego también según el genoma o cromosoma afectado. Ya esto también es importante porque cuando yo hablo de eh, una enfermedad genética de herencia mendeliana, pues estoy hablando de autosómica recesivo, autosómica dominante, ya lo vamos a ver después, los patrones típicos, ¿no? Que transmiten tanto el papá y la mamá al hijo. Pero el, cuando yo hablo de una enfermedad genética mediada por ADN mitocondrial, estoy hablando de enfermedades heredadas por la madre, solamente por la madre. ¿Por qué? Lo voy a explicar con ese dibujito. Al momento de la fecundación, aquí está el óvulo y el espermatozoide ingresa, ¿no? Tiene que penetrar el óvulo. Pero ¿qué pasa? Que lo único que penetra el espermatozoide es su cabecita. Y la mitocondria del, del espermatozoide, el ADN mitocondrial, está afuerita. Entonces, el ADN mitocondrial del espermatozoide, del progenitor masculino, no va a penetrar al óvulo. Entonces, este óvulo, eh, solamente el ADN mitocondrial del óvulo va a influir, se va a heredar al hijo, pero no el ADN mitocondrial del papá, porque no penetra en el óvulo. ¿Ok? Por eso toda enfermedad mitocondrial es, va a ser heredada solamente en la mamá. Y bueno, tenemos las famosas enfermedades multifactoriales en las que nacemos con la predisposición genética, digamos con determinadas mutaciones, pero
los factores a los cuales nos exponemos, los factores medioambientales, estilo de vida, van a terminar de desencadenar esa enfermedad. O sea, aquí se involucran genes y factores ambientales. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, la hipertensión, el cáncer, etc. Bueno, ahora sí, entrando propiamente a lo que son las cromosopatías, las alteraciones genéticas de los cromosomas, que ya sabemos que pueden ser cromosomas homólogos o cromosomas sexuales. ¿Ok? Son los cambios que alteran, como ya dije, a un cromosoma, afectan grandes porciones de ADN o a cromosomas enteros. Entonces, yo aquí tengo que saber que tengo alteraciones estructurales y alteraciones numéricas, pero primero vamos a empezar con las alteraciones numéricas, ¿ok? Bueno, en las alteraciones numéricas tengo dos escenarios, la aneuploidía y la poliploidía. ¿Cuáles son las más frecuentes y por lo tanto las que vamos a estudiar? Hoy la aneuploidía, pero de todas maneras voy a dejar fijado el concepto de poliploidía. Cuando yo hablo de aneuploidía son las anomalías más frecuentes, las anomalías numéricas más frecuentes se caracterizan por la pérdida o ganancia de cromosomas, lo que ocasiona el incremento o disminución de estos en la célula. O sea, se gana un cromosoma o falta un cromosoma, ¿ok? Y se tienen que dividir de acuerdo a si los cromosomas son homólogos o autosomas, o si estoy hablando de cromosomas sexuales, que es el par 23, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el síndrome de Turner, eh, es una mujer, pero en su cariotipo solamente van a ser con una X. Yo sé que el cariotipo femenino sexual es XX, pero en el síndrome de Turner va a haber la ausencia de uno de estos cromosomas. En el de Klinefelter, en cambio, va a ser un varón que nazca con una copia extra de cromosoma de, de un cromosoma X extra. Debería ser XY, pero nace con XX. En los autosomas, por ejemplo, tenemos el síndrome de Down, en el cual en vez de haber dos copias de cromosoma 21, uno de papá, uno de mamá, hay tres copias. Por eso se le llama trisomía 21. En el cromosoma de Edwards también hay una copia extra, pero del cromosoma 18, ¿ok? Entonces, como ves en la neuploidía, o hay una copia extra o hay dos copias extras de repente de determinado cromosoma, o hay la ausencia de un cromosoma. Esa es la neuploidia. Son las anomalías más frecuentes. Estoy hablando de alteraciones numéricas. En cambio, en la poliploidía, esto se presenta cuando el número de juegos de cromosomas es superior al normal. ¿Cuál es mi número de juegos cromosómicos? Yo tengo 2N, ¿no? Este es mi número normal. N es 23. O sea, yo tengo normalmente 46 cromosomas. 46 cromosomas. Ese es mi número de juego cromosómico normal. Pero en la poliploidía son defectos genéticos bien raros, pero puede pasar, en los cuales los juegos cromosómicos se triplican, se cuatriplican, se quintuplican. Es decir, ya no hay 46 cromosomas, sino puede llegar a haber 92 cromosomas, es decir, poliploidía tipo tetraploide. ¿Entiendes? Entonces acá lo que va a pasar es que el número de juegos se duplica, se triplica, se cuatriplica, se quintuplica. Por eso son alteraciones numéricas muy raras. En cambio, en la neuploidía, como mencioné, es la ganancia o pérdida de uno o más cromosomas. Pero aquí solo se van a ver afectados determinados pares cromosómicos, no todo el juego, a diferencia de la poliploidía. Entonces, finalizando esta diapo, en las aneuploidías, en los trastornos que afectan a los autosomas, o sea, a los pares cromosómicos del 1 al 22, los homólogos, los trastornos típicos son las llamadas trisomías, es decir, un cromosoma extra, o las monosomías, es decir, un cromosoma faltante. Es verdad que cada uno va a tener sus características particulares a nivel de fenotipo, pero podemos encontrar características generales en estos trastornos como retraso mental, retraso en el crecimiento,
anomalías congénitas asociadas, sobre todo a nivel del sistema cardiovascular, renal, pulmonar, alta letalidad, asociado a muchos abortos espontáneos, y el diagnóstico prenatal es posible gracias a la tecnología de ecografía tridimensional 4D, ¿no? Que ahora tenemos. Entonces, primero vamos a empezar por los trastornos que afectan a los autosomas, o sea, los pares cromosómicos del 1 al 22. ¿Ok? Después vamos a ver los trastornos numéricos que afectan a los cromosomas sexuales. Entonces, empezando por estos, vamos a ver sobre todo estos tres, son los que siempre enseñan en esta clase porque son los más comunes y por ahí que lo que pueden preguntar más es la clínica para que tú saques qué, qué trastorno es y también saber bien el cariotipo. El cariotipo. Ahorita yo voy a enseñar a cómo se saca el cariotipo. Entonces, primero tenemos la trisomía 21, que es el síndrome de Down. ¿Cuál es el problema acá? Hay una copia extra del cromosoma 21. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Cuando hay una copia extra se llama trisomía, cuando hay una copia faltante, monosomía. Entonces, aquí el cariotipo va a ser de la siguiente manera. Primero voy a poner el número total de cromosomas. Yo normalmente tengo 46, pero si tengo una copia extra en algún par, entonces ahora tengo 47. Pongo luego el sexo, si es mujer XX, si es varón XY, y luego pongo el cromosoma, el lugar del cromosoma afectado, dónde está la copia extra. En este caso, en el par 21. ¿Ok? Igual acá, en este caso es XY, nomás varía que acá estamos hablando de un varón. ¿Cuál es la causa? En el 95%, falta de separación cromosómica, y en otro caso la translocación, que es una alteración estructural que ya vamos a ver después. Ahora, la clínica. Bueno, hay unas características muy comunes que vamos a encontrar en varios tipos de estas alteraciones. Por ejemplo, el retraso mental, pero hay algunas características específicas de este síndrome que yo les voy a resaltar ahorita. Abundante piel en el cuello. Por ejemplo, ese es el cuello corto, ¿no? Cuello corto. Ese es uno. Luego tenemos pliegues epicánticos. Es otra característica típica del síndrome de Down, que son como pliegues medios oblicuos, medios achinaditos, ¿no? De los ojos. También tenemos las orejas pequeñitas, malformaciones cardíacas congénitas que podemos encontrar en muchos síndromes. Estenosis intestinal, otra malformación, pliegue simiesco, esa también es una característica propia de, de síndrome de Down. Acá tenemos, a ver, lo voy a poner acá, occipucio. El occipucio es que la cabeza está como achatada, ¿no? El cuello está como que corto. Ya, esa es una típica característica del síndrome de Down. También tengo otra característica que es la hernia umbilical, que la podemos encontrar en otros síndromes, predisposición a leucemia, la hipotonía. Esa también es otra característica, la hendidura entre el primero y el segundo dedo del pie. em, bueno, manos y pies anchos. Otras malformaciones asociadas del sistema gastrointestinal como atresia esofágica, cardiopatías, retraso mental, eso ya lo dijimos. Entonces, estos de rosadito son como que las características, digamos, que te van a ayudar a caracterizar, a diferenciar el síndrome de Down de otros síndromes, ¿no? El cuello corto, abundante piel en el cuello, que es el occipucio, que es como decir la cabeza achatada, porque la región posterior está más aplanada. La región de la nuca está más aplanada. El pliegue simiesco, los pliegues epicánticos, como los ojitos medios oblicuos, la hendidura entre el primer y el segundo dedo del pie. Esas son características propias. Ahora dijimos que también existe mosaicismo, ¿no? O sea, algunas células del bebito van a ser sanas
y por lo tanto la clínica se va a expresar de una manera más leve. Cuando hay mosaicismo, ponemos lo mismo que pusimos arriba, o sea, el cariotipo de afectado, y ponemos al costadito el cariotipo sano. Esto que me indica que algunas células tienen 46, 47 cromosomas y el problema está en el cromosoma 21 y también me dice que hay células normales, células sanas. O sea, hay más de 2 líneas celulares que difieren en genotipo y la clínica es más leve. Esto es respecto al síndrome de Down y ahora vamos a pasar a la trisomía 18 o también denominado síndrome de Edwards, en el cual el cariotipo va a ser de esta manera. Primero ponemos las copias extras, 47, porque hay una copia extra en el par 18. Copia extra en el par cromosómico 18. Entonces tenemos 47 cromosomas, 6 sexo femenino, masculino. ¿Y dónde está el problema? En este caso, en el cromosoma 18. Cuando hay mosaicismo, ponemos lo mismo, ¿no? Por un lado tenemos células sanas, ese es el cariotipo de una persona sana, 46XX o 46XY. Y al costadito ponemos el cariotipo del síndrome. Etiología desconocida, pero está bastante asociado a madres añosas, quiere decir madres ya mayores, ¿no? A partir de los 35, 37 ya se consideran madres con mayor riesgo de poder tener bebés con alguna malformación genética, con algún trastorno genético. Ya, en este caso, vamos a ver algunas características propias del síndrome de Edward. Primero, las orejas de implantación baja, ¿no? Esto es algo clásico del síndrome de Edward. El occipucio prominente, mientras que en el síndrome de Down el occipucio pues estaba como achatado. Acá la cabeza, como vemos en la parte sobre todo posterior, está bastante prominente, como bastante crecido. Micrognatia, que quiere decir la mandíbula, que la mandíbula está chiquita. Bueno, el cuello corto lo podemos encontrar en otros. Dedos solapados, o sea, dedos superpuestos, ¿no? Es otra característica del síndrome de Edwards. Malformaciones congénitas lo podemos encontrar en otras también. Malformaciones renales también. Retraso mental también. Y eso también es importante. Abducción limitada de la cadera, ¿no? Puede haber algún tipo de malformación a nivel de la cadera. Y pies en mecedora que son como, ¿cómo se llama? Ah, ya. Posición de rana. Este es un signo clásico de un bebito con síndrome de Edward. Mira, así las piernitas están eh, como que bien flexionadas hacia afuera y es la posición de rana. Otra característica clásica del síndrome de Edward es el onfalocele. El onfalocele es cuando las vísceras, los intestinos, protruyen a través de una hernia, o sea, una protrusión abdominal, y como ves, se van a salir de la cavidad abdominal, pero van a estar recubiertas como por un tejido, ¿no? O sea, no es como que están ahí totalmente expuestas. Protruyen, pero están cubiertas como por un tejidito. Ese es el onfalocele, también en el síndrome de Edwards. Entonces aquí tengo algunas características que me ayudan a diferenciar otros síndromes. Occipucio prominente, orejas de implantación baja, dedos solapados o superpuestas, micrognatia, que es la mandíbula chiquita, la abducción limitada de la cadera y la posición de rana, ¿no? Y el onfalocele. Y bueno, finalmente la trisomía 13, que es el síndrome de Patau. Realmente este tiene una mayor letalidad que los demás. Te diría que estos tres, el que tiene menor tasa de letalidad es el síndrome de Down, ¿no? Nosotros sabemos que ahora los pacientes con síndrome de Down pueden vivir varias décadas de vida, siempre y cuando se les dé una buena calidad de vida. Y sobre todo se les controla esas tantas malformaciones congénitas que tienen asociadas. Entonces, el síndrome de Patau es una trisomía donde hay una copia extra del cromosoma 21, del cromosoma 13, perdón. Entonces, ay, perdón.
aquí la forma en cómo vamos a escribir el cariotipo es 47 porque tengo una copia extra de un cromosoma, el sexo y el cromosoma afectado, que en este caso es el 13. Bueno, aquí hay clínica bastante especial, además de retraso mental, tenemos microcefalia, eh, o sea, el encéfalo no se desarrolla bien y por lo tanto el cráneo tampoco. Hay defectos en el cuero cabelludo, también hay microftalmia, como puedes ver aquí en la imagen, los ojitos los tiene bien chiquitos. También tenemos el famoso paladar hendido que está en la segunda imagen, polidactilia, o sea que puede tener algunos deditos de más, ¿no? Como acá en esta imagen. Tiene 6 deditos. Y también tenemos defectos viscerales, algunas malformaciones congénitas asociadas a nivel renal, a nivel cardíaco, pero estas son las más importantes y las que por ahí te podrían preguntar. Siempre que preguntan sobre esta parte, te hacen preguntas de segunda intención. ¿Qué quiere decir eso? Te ponen la clínica de un paciente para que tú deduzcas de qué defecto genético estamos hablando y te preguntan por el cariotipo, digamos. Entonces, tú ya tienes que hacerte idea de qué trastorno se están refiriendo para que posteriormente saques el cariotipo. Y esos definitivamente son los más rentables, los que más podrían venir. Luego ya tenemos los trastornos numéricos de los cromosomas sexuales. Acá sí, más que todo vamos a hacer hincapié en estos dos, el síndrome de Turner, el síndrome Klinefelter. El síndrome de Turner es una monosomía, mientras que el Klinefelter es una trisomía. Generalidades, también tenemos generalidades acá, como el retraso en el crecimiento, alteraciones en la reproducción, porque estamos hablando de cromosomas sexuales, ¿no? O sea, aquí el fenotipo que hemos visto en los genes autosomas son muy diferentes a cuando se afectan los cromosomas sexuales, asociados a abortos espontáneos y diagnóstico prenatal también es posible. Bueno, como decía, el síndrome de Turner es una monosomía donde este, un bebé que debiera nacer con el cariotipo femenino tiene la ausencia de un cromosoma X. Puede haber una monosomía completa o parcial de cromosoma X. Y aquí también puede haber una especie de mosaicismo. Entonces, acá va a haber hipogonadismo en paciente con fenotipo femenino. ¿Ya? O sea, las características sexuales de esta mujer no se van a manifestar bien, ¿no? El cariotipo va a ser, bueno, aquí varía un poquito porque primero vamos a poner igual el número total de cromosomas, en este caso 45 porque es una monosomía, y como solo estamos hablando de cromosomas sexuales, ponemos eh, el número total de cromosomas sexuales. En este caso solo hay una X. Y bueno, cuando es mosaicismo, 45X y al costadito ponemos cómo sería el cariotipo normal, ¿no? 46XX. ¿Por qué? Porque hay células normales y células afectadas. Etiología puede ser la ausencia de todo el cromosoma X, puede estar asociado a alteraciones estructurales o mosaicos. ¿Cuál es la clínica de una paciente con Klinefelter? Imagínate todo lo que es hipogonadismo. Una talla baja, cúbito valgo, que es esa posición de los brazos que vemos ahí, amenorrea, infertilidad, nevos pigmentados, que son ay, se me fue la palabra, ahorita me acuerdo. Tiene pezones muy separados, o sea, va a haber poquísimo desarrollo de mama, ¿no? Y acá me olvidé poner que hay disgenesia ovárica. Por eso hay amenorrea, por eso hay infertilidad.
tórax ancho, hay cardiopatías asociadas como cardiopatías congénitas, defectos renales, pero aquí sí no hay retraso mental. No hay retraso mental a diferencia de los otros síndromes que hemos visto, ¿no? Los neos pigmentados son como unos lunares con los que se nace, si acaso. También hay línea posterior de implantación de cabello bajo y un cuello bastante cortito, ¿no? Son todas características de hipogonadismo. Sobre todo acordarse de la digenesia ovárica que me va a llevar a eh, falta de desarrollo de mis órganos sexuales femeninos, amenorrea, infertilidad, talla baja, pezones separados y falta de desarrollo de las mamas. En cambio, en el síndrome de Klinefelter, ya aquí estoy hablando de un hipogonadismo masculino que también va a estar asociado a algunas características fenotípicas femeninas. ¿Por qué? Porque aquí el tema es que hay una copia extra de cromosoma X. O sea, van a haber algunas características que son típicas del fenotipo femenino que las tenga un paciente con síndrome de Klinefelter. Aquí igualmente el cariotipo es el número de cromosomas totales, estamos hablando de una trisomía en este caso, entonces 57, y bueno, el número total de cromosomas sexuales que es XX. Y si es mosaicismo, ya sabemos, por un lado ponemos el cariotipo normal y por otro el cariotipo con el síndrome. La etiología generalmente es falta de división de cromosomas sexuales durante la meiosis. Recordemos que los cromosomas sexuales se van a dividir de esa manera. También madres añosas, madres de edad avanzada, historia de irradiación en alguno de los progenitores. Entonces, aquí tenemos, primero recordemos, características de hipogonadismo masculino, pero también características eh, fenotípicas de una mujer en un varón. Por ejemplo, la calvicie frontal, menos cabello en el pecho, crecimiento de la barba, ginecomastia, que es el desarrollo de pechos en un varón. Hay presencia de pelo pubiano femenino, caderas amplias, pequeño tamaño de los testículos, hay bastante hipogonadismo. Y bueno, aquí hay baja producción de testosterona, espermatogénesis, y por lo tanto puede estar asociado a infertilidad. A infertilidad. Hombros estrechos, cuando normalmente los varones tienen una espalda más amplia, ¿no? Y brazos y piernas largas. Entonces recordemos, clínica de hipogonadismo masculino más clínica de rasgos fenotípicos femeninos. Ya. Luego vamos a ver lo que son las alteraciones estructurales. Bueno, en las alteraciones estructurales, esto va de acuerdo a estos tipos de lesiones, duplicaciones, inversiones, translocaciones. Ya cuando yo hablo de lesiones, estoy hablando de pérdida de genes, ¿no? Como vemos acá en esta imagen. Acá en uno de los cromosomas se pierde parte de uno de los bracitos de los cromosomas, ¿no? Esa es la de lesión. Duplicación es el aumento de los genes, igualmente en esa imagen. Uno de los brazos va a ser más largo porque hay la duplicación de determinados segmentos genéticos. Inversiones, allá, en lo que son las inversiones, quiere decir que un segmento del gen se desprende y se vuelve a unir al mismo cromosoma, pero con una orientación diferente. Se desprende un fragmento genético y se vuelve a unir y se vuelve a unir con orientación diferente. Y en el caso de las translocaciones entre cromosomas,
Las translocaciones sí es cuando hay un intercambio de segmentos genéticos entre diferentes cromosomas. O sea, un pedacito de este cromosoma pasa al otro y este pedacito pasa al otro cromosoma. Y la anillación, bueno, la anillación es cuando un cromosoma va a adquirir esta forma de anillo, pero en esa adquisición va a perder algunos segmentos genéticos, como es acá. Esas son básicamente las alteraciones estructurales. Em, Acá, ¿cuáles son los síndromes importantes a destacar? Por ejemplo, el síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge es un síndrome inmunológico que es por una delección. Y aquí está el locus. El locus es la ubicación del gen afectado en el cromosoma 22, ¿verdad? Bueno, en este caso, la formación de DiGeorge va a dar origen a malformaciones que están a nivel de la cara, del timo, del corazón y de la paratiroides. Paratiroides. Una pregunta que se hizo por dos parciales seguidos fue que describieron un paciente con síndrome de DiGeorge y dijeron, ¿qué deficiencia esperarías encontrar? No, una pregunta por segunda intención. Entonces, entre las opciones te ponían mayor susceptibilidad a infecciones por depresión de linfocitos T. Y esa era la respuesta. ¿Por qué? Porque en el síndrome de DiGeorge hay malformaciones, entre todas las que he puesto hay malformación del timo, ¿no? Y yo sé que el timo es un órgano endocrinológico en el cual se da la formación de linfocitos T. Ahí están los linfocitos T virgen. Igualmente, entonces, si ese lugar está afectado, obviamente la producción de linfocitos T está afectada, ¿no? Igualmente en la paratiroides, que puede causar, por ejemplo, hipercalcemia. Bueno, en este caso el síndrome de George causaría hipoparatiroidismo, puede causar hipocalcemia, ¿no? Entonces, saber bien con qué malformaciones está asociada para saber cuál sería el déficit. Y también tenemos, por ejemplo, en la duplicación el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que está involucrado con la producción de mielina, y también la inversión en la famosa enfermedad de hemofilia A, ¿no? Que hemos visto que es una enfermedad asociada a la hemostasia secundaria, donde hay un déficit de factor 8 y donde hay clínica de sangrado, ¿no? En partes blandas o en hemartrosis. Esa es la hemofilia A. Hay otras patologías asociadas, sí, por ejemplo, la delección de cromosoma 4 causa la famosa fibrosis quística, ¿no? Que es una enfermedad en la cual los fluidos corporales se van a producir de una manera mucho más espesa y va a afectar afecta a las mucosas, ¿no? Afecta la producción del jugo gástrico, de las vías respiratorias, afecta a la mucosa. Luego tenemos la inversión paracéntrica, que va a dar la hipercolesterolemia familiar y también está asociada a la neurofibromatosis. Cuando yo digo inversión paracéntrica, quiere decir que la inversión de genes, o sea, que se desprenda y se vuelva a unir en una en una orientación diferente, va a ser debajo del centrómero. Eso es paracéntrica. En cambio, cuando la inversión se da entre segmentos que están entre el centrómero, se le dice pericéntrico. Esto es paracéntrico. Hipercolesterolemia familiar, neurofibromatosis, que ya lo vamos a ver justo ahorita. Ya. Ok, esta parte, digamos que sí es un poquito, no compleja, pero tal vez un poquito más pesadito de digerir, porque ya son propiamente las genopatías de herencia clásica mendeliana. Nosotros vimos al inicio que podían estar asociadas al ADN nuclear que tenemos, que es producto de ambos progenitores, ¿no? El ADN que heredamos de ambos progenitores. Y por otro lado también teníamos el ADN mitocondrial, que es propiamente de la mamá. Y como son enfermedades menos incidentes, menos comunes, solamente vemos la herencia clásica mendeliana asociada a papá y a mamá. Entonces,
Las genopatías de herencia clásica mendeliana son consecuencia de mutaciones de genes únicos con efectos extensos. Ok, aquí tenemos los patrones de herencia, la autosómica dominante, recesiva y ligada al sexo. Y antes de ver los ejemplos, vamos a rápidamente recordar lo que son los patrones de herencia, ¿no? Bueno, yo tengo primero la autosómica dominante. Como vemos acá, en la autosómica dominante solo se necesita una copia de alelo de enfermedad para provocar la expresión del fenotipo de su descendencia. Ya, recordemos que nosotros tenemos cromosomas de papá, de mamá, y en cada uno tenemos el alelo de papá y el alelo de la mamá. Entonces los alelos recordemos que son copias de un determinado gen. Digamos, este es el gen Y, alelo 1 del gen Y, alelo 2 del gen Y, las copias de cada gen. Entonces, aquí estamos hablando que en una autosómica dominante solo hace falta que un alelo de este gen, sea de la papá o del papá o de la mamá, esté mutado para provocar la expresión de la enfermedad. O sea, con que un solo alelo esté con la mutación, esté afectado, ya el hijo puede desarrollar la enfermedad. Y acá 50% va a estar afectado. Por ejemplo, en este caso es la mamá. La mamá tiene el alelo digamos, del gen Y, vamos a ponerlo así. Del gen Y, la mamá tiene el alelo mutado, pero el papá tiene el alelo sano. O sea, la copia del gen Y del papá está sano, mientras que el de la mamá está dañado. Pero como es una enfermedad autosómica dominante, basta que un alelo esté dañado y ya se transmite a la descendencia, ¿no? Pero se transmite al 50%. Por eso vemos que de los 4 hijos, solo 2 van a estar afectados y estos a su vez, cuando tengan descendencia, también el 50% de su descendencia va a estar afectado. Esto es autosómica dominante, o sea, un alelo domina. Un alelo está mal e impone la enfermedad. Eso es. Luego tenemos la autosómica recesiva. Acá sí, a diferencia de la otra, se necesitan las dos copias del alelo, o sea, la copia del alelo de la mamá y del papá, que estén mutados para que se produzca la expresión del fenotipo de la enfermedad. O sea, que se desarrolle la enfermedad, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, tengo el gen Y, la mamá tiene el alelo mutado y el papá tiene el alelo mutado. Por lo tanto, de su descendencia, 25% van a estar enfermos, van a padecer la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Los de moradito, ¿no? Nacieron, nacieron con el alelo mutado de la mamá y con el alelo mutado del papá. Los demás, perdón, este de acá, el rojito nació con el alelo mutado de la mamá y el alelo mutado del papá. Los demás son portadores. ¿Qué quieren decir? Que van a llevar, van a haber heredado un alelo mutado y son portadores. Si es que se casan con alguien que tiene el otro alelo mutado, sus hijos también van a nacer con la enfermedad, ¿no? Cuando alguien es portador, significa que tiene, eh, que lleva consigo la mutación, más no desarrolla la enfermedad. Pero puede, digamos, contagiarla, transmitirla, ¿ok? Igual que un paciente COVID, por ejemplo, un paciente asintomático es un paciente portador, ¿no? Lleva la enfermedad, tiene capacidad de llevar la enfermedad, más no le está desarrollando clínicamente. Y bueno, finalmente la herencia ligada al cromosoma X, en este caso estamos hablando de que los hombres se van a ver mucho más afectados que las mujeres. ¿Por qué? Porque recordemos que los hombres solo tienen un cromosoma X y las mujeres dos. Si un alelo de cromosoma X, en el caso de los varones, está mutado porque lo heredó de la mamá, se va a expresar la enfermedad. En cambio, en el caso de una hija, si solamente un alelo de un cromosoma X está mutado, el otro alelo del cromosoma X va a encubrir esa mutación y va a evitar que se desarrolle la enfermedad. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que la madre es la portadora, el padre es normal y hay mucha más posibilidad de que los varones se afecten, ¿no?
100% de que las niñas sean normales. Las niñas son portadoras, pero los hijos hombres sí desarrollan la enfermedad, como vemos acá. La mamá es portadora, el hijo, 50% de los hijos lo desarrolla y vemos que las hijas no desarrollan la enfermedad, pero sí van a portar el gen mutado. Bueno, dicho esto, ya sabiendo los patrones de herencia, en los patrones autosómicos dominantes, es decir, donde con solo un alelo mutado ya se puede eh, desarrollar la enfermedad, 50% de la descendencia desarrolla la enfermedad. Tenemos el síndrome de Marfan, donde el problema es en el cromosoma 15, la osteogénesis imperfecta, donde el problema es la mutación es en el cromosoma 7, la neurofibromatosis, donde la mutación es en el cromosoma 17, que son como estos tumorcitos benignos de tejido nervioso. Braquidactilia, retinoblastoma, hipercolesterolemia familiar, que ya lo vimos hace un ratito, y riñón poliquístico del adulto, ¿no? Hacer con un riñón así, eh, todo poliquístico con estos nódulos no funcionantes. Importante saber las enfermedades autosómicas dominantes porque por ahí pueden hacer cuál de estas no es una enfermedad de patrón autosómico dominante, ¿ok? Entonces, acá el hipercolesterolemia familiar, viendo un poquito de su fisiopatología, el problema es que hay unos niveles elevados de LDL. Nosotros sabemos que el LDL lo que va a hacer es llevar el colesterol hacia los vasitos sanguíneos, ¿no? Entonces, este es un tipo de enfermedad autosómica dominante. Em, bueno, aquí lo que va a pasar es que si hay niveles anormalmente elevados de LDL, se va a favorecer el depósito de colesterol en los vasos sanguíneos, en las arterias específicamente. Ya. Y yo sé que el depósito de colesterol en las arterias me causa una aterosclerosis y en este caso va a ser una aterosclerosis temprana. ¿Por qué? Porque como tengo, a diferencia de otras personas que tienen determinada cantidad de LDL, los pacientes con hipercolesterolemia familiar van a tener mucho LDL y a una temprana edad van a estar desarrollando esta aterosclerosis y yo sé que la aterosclerosis es el principal factor de riesgo para la coronopatía isquémica, ¿no? Para la angina, para el infarto agudo del miocardio. O también para enfermedad SB, ¿no? Enfermedad cerebrovascular. Estas son algunas otras enfermedades autosómicas recesivas donde se necesitan que los dos alelos estén mutados y se transmiten al 25% de la descendencia. Fibrosis quística, sobre todo en población caucásica, anemia de células falciformes. Esta anemia es cuando las células tienen como que una forma de hoz. Glucogenosis, lipidosis, el albinismo, la talasemia, donde hay un déficit, una anormalidad en la formación de la hemoglobina, y la enfermedad de Tay-Sachs, que sobre todo le da a la población judía. Ahora, de estos dos, importante el albinismo y la anemia de células falciformes. En el albinismo hay una deficiencia de la enzima tirosinasa. Entonces, esta enzima se encarga de catalizar la producción de melanina. Si yo no tengo suficiente de esta enzima, por lo tanto voy a tener poca melanina y por eso tengo esta pigmentación anormal, ¿no? Falta de pigmento. En la piel, en el pelo, en el fondo ocular, y yo sé que la melanina también es como un protector solar natural, ¿no? Por eso estos pacientes, para toda la vida, tienen un cuidado extremo, exhaustivo de la radiación. Y hay agudeza visual disminuida. En el caso de las anemias falciformes, la anemia falciforme es un trastorno hereditario en el cual los glóbulos rojos, de su forma normal, circular, van a tener una forma como de hoz.
así. Entonces, las células van a morir antes de tiempo. Normalmente tienen un tiempo de vida de 120, pero como son células mal formadas, inútiles, mueren antes de esos 120 días, entonces va a haber una escasez de glóbulos rojos saludables y además estas células falciformes pueden causar obstrucción de la irrigación sanguínea. Cuando causan obstrucción, pueden causar la famosa crisis drepanocítica, que donde hay extremado dolor, ¿no? Por obstrucción de la irrigación sanguínea. Justamente por su forma de los glóbulos rojos, no va a haber una buena adaptación de la hemoglobina dentro de ellas y va a haber menor transporte de oxígeno. Estas células, como son poco funcionales, van a morir por apoptosis antes de tiempo, entonces el número de glóbulos rojos sanos, viables, va a ser bastante bajo. Y bueno, en la enfermedad de herencia multifactorial o compleja, son enfermedades de tipo poligenia, es decir, que están involucrados muchos genes, ¿no? Y aparte de los genes, cuando una enfermedad solamente eh, se caracteriza porque están involucrados muchos genes, se le llama enfermedad poligénica. Pero cuando a esta enfermedad poligénica se le añaden factores ambientales, se le llama enfermedades multifactoriales o complejas, ¿ok? Donde el algoritmo son genes más factores ambientales. Y bueno, acá hay enfermedades muy conocidas, ¿no? La coronariopatía isquémica, el cáncer, la diabetes tipo 2, la hipertensión, algunas enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia, depresión maníaca, alteraciones esqueléticas, algunas cardiopatías congénitas. Y ya entrando rápidamente a la segunda parte, que son anomalías congénitas, estas son enfermedades ya de la infancia, ¿no? Aquí se voy a enmarcar bien precisamente qué es lo que más viene, porque de este segundo tema es de donde preguntan más, ¿ok? Cuando yo hablo de anomalías genéticas, hablo de defectos estructurales que están presentes al momento del nacimiento, pero que pueden manifestarse años más tarde. Defectos de tipo estructural, ¿ok? Que están presentes desde el nacimiento. Ahora, que se manifiesten más adelante o no, no quita que desde el nacimiento yo nazco con esta anomalía congénita. El concepto de congénito es que yo nazco con esto, pero esa anomalía se puede expresar, digamos, en el primer año de vida como años más tarde, pero yo ya he nacido con esto, ¿ok? Son alteraciones intrínsecas durante el desarrollo de la vida intrauterina, ¿no? Acá hay un montón de tipos de anomalías congénitas, pero antes de pasar a eso, comprender que enfermedad congénita nuevamente se manifiesta desde el nacimiento, o sea, yo nazco con esa anomalía congénita y son problemas intrínsecos, ¿no? Porque el problema es en el desarrollo en la vida intrauterina, alteraciones en el parto o defectos hereditarios. En cambio, la enfermedad hereditaria son enfermedades que propiamente se transmiten de padres a hijos, ¿no? Que son las autosómicas recesivas, autosómicas dominantes, lo que acabamos de ver. Y la enfermedad genética son por alteraciones del material hereditario. Yo ya sé, la enfermedad genética es causada por mutaciones que pueden ser adquiridas o heredadas, ¿ok? Entonces, saber estos conceptos importantes para saber que enfermedad hereditaria es es producto de alguna mutación que tengan mis padres, la enfermedad genética por mutaciones genéticas o adquiridas, y la enfermedad genética son anormalidades con las que yo nazco o que de pronto se van a desarrollando en el momento del parto, ¿no? Pero yo nazco con esto y que se pueden manifestar en el primer año de vida como años después. Ok, vamos a empezar con el concepto de malformaciones. Son defectos morfológicos, recordemos que estamos hablando de defectos estructurales, ¿no? Son defectos morfológicos de alguna región del cuerpo
que resulte en un proceso de desarrollo intrínsecamente anormal. Es decir, es un error primario en la formación de un órgano o de algún aparato específico de mi organismo. ¿Qué quiere decir? Que durante el desarrollo del órgano va a estar el error, la malformación. No es que se desarrolla mi pulmón y de ahí sufre un daño y es la malformación, no, sino que durante el proceso de formación de ese órgano tejido va a haber un error primario que va a causar una malformación. Entonces, puede adoptar varios patrones, puede comprometer un sistema o un tejido o un órgano, ¿no? Por ejemplo, la anencefalia, la falta de cierre del cráneo, la polidactilia, la presencia de muchos dedos, más de lo normal, el paladar hendido, el labio leporino, ¿ok? El problema es durante la morfogénesis, no después, durante. Son errores primarios. Esto ha sido pregunta de examen. Malformaciones son errores primarios. Las deformaciones, en cambio, es resultado de fuerzas mecánicas ejercidas sobre el feto. O sea, son anormalidades en la posición, el aspecto de una parte del cuerpo, ¿no? Producto de fuerzas mecánicas anormales. O sea, la causa es una causa extrínseca. No es que ha habido un error en la morfogénesis, no. Sino que de pronto mis órganos han sido desarrollados normal, pero una fuerza extrínseca, una fuerza mecánica ha ejercido esta deformación sobre determinada estructura de mi cuerpo. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las causas de deformaciones? Factores biomecánicos como constricciones intrauterinas, las contracciones intrauterinas excesivas durante muchas semanas antes del parto pueden causar determinada deformación. Eh, por ejemplo, útero pequeño, útero mal formado, bicorne, es decir, que tiene como que dos cachitos, como si tuviera dos vaginas, en pocas palabras. O por ejemplo, un tumor en el útero que le está quitando espacio al bebé. Entonces, va a haber mayor fuerza mecánica sobre el bebé, ¿no? O factores placentarios como el oligodramnios, o sea, la falta de líquido amniótico, fetos múltiples o alteraciones de la presentación fetal. Entonces son lesiones, como decir lesiones secundarias, lesiones tardías, ¿no? El bebé está bien formado, pero de pronto van a haber fuerzas externas que ejercen sobre él y provocan esta deformación. Puede haber el pie zambo, por ejemplo, algún tipo de amputación, algún tipo de deformación a nivel de las manitos, a nivel del pie, como ya mencionamos. Y luego tenemos este concepto de desgarros o disrupciones, ¿ya? Ese es un defecto morfológico de un órgano, parte de este o región mayor del cuerpo que resulta de una alteración extrínseca que destruye un tejido que se ha formado correctamente o interfiere en un proceso de desarrollo normal. O sea, aquí el defecto puede ser después de que el órgano se haya formado, sufre un desgarro o durante su formación va a haber esta disrupción. No son hereditarias, por ejemplo, puede ser, la etiología puede ser bridas amnióticas, útero didelfo, que es partos gemelares, presentaciones anómalas. Presentaciones anómalas se refiere a la posición, eh, el bebé se supone que debe estar en determinada posición, que esté en posiciones incorrectas que van a predisponer a estos desgarros o disrupciones. Estas son las presentaciones anómalas de cara, de frente, de nalgas, de hombros. Luego tenemos el concepto de secuencia. Ya como su mismo nombre lo dice, es un conjunto de defectos múltiples, una secuencia de defectos causados por una malformación primaria. O sea, a partir de una malformación se van a dar una serie de defectos, como una cascada. Por ejemplo, aquí el oligodramnios. mm, ya. Por ejemplo, aquí el oligodramnios va a ser la, la malformación primaria que ha sido causada por la compresión fetal y va a estar asociado
a una serie de defectos múltiples. ¿Cuáles son estos defectos múltiples? La agenesia renal, el escurrimiento amniótico, la insuficiencia del útero, una mala presentación del bebé, una hipoplasia pulmonar. Todo esto va a ser los defectos múltiples causados por la compresión fetal asociada a la oligodramios. ¿Ok? Y el oligodramios de Potter forma parte de la fisiopatología de la secuencia de Potter, donde la secuencia de Potter, ¿no? Aquí toda la clínica asociada es la cara aplanada, anomalías de las posiciones, pies ambos que hemos visto, justo acabamos de ver que es un tipo de deformación, caderas dislocadas, compromiso de la pared torácica y los pulmones. Todo esto asociado por la compresión fetal y el oligodrama. Ya, y luego estos son los conceptos también que forman parte de lo que son las anomalías congénitas. Cuando yo hablo de un síndrome, siempre esto es para toda la vida, no estoy hablando de una enfermedad, estoy hablando de un conjunto de síntomas y signos síntomas y signos asociados que permiten una visión holística global. Por ejemplo, el síndrome consuntivo es un síndrome en el cual hay bajo de peso, hay hiporexia, que es disminución del apetito, hay astenia, o sea, como debilidad, que puede estar presente en enfermedades cancerígenas o puede estar presente en un paciente con anemia, ¿no? Los síndromes son un conjunto de signos y síntomas relacionados que pueden estar presentes en varias enfermedades, ¿no? Entonces, en este caso se refiere a agrupación de malformaciones congénitas relacionadas y se deben a un factor etiológico único. Por ejemplo, síndrome de Down. Yo ya sé que el síndrome de Down tiene determinadas características clínicas y todo este síndrome, como dice acá, está asociado a un factor etiológico único que es una cromosopatía numérica. Es decir, hay una copia extra y cromosoma 21. Igual el síndrome de Patau y síndrome de Edwards. Otro concepto, atresia. Falta de abertura de una víscera, hueco, conducta. Atresia esofágica. Aquí tenemos que el esófago va a estar dividido en dos segmentos cerrados, ¿no? Superior e inferior. Va a haber una falta de unión de abertura entre el esófago superior e inferior. Aplasia es la ausencia de un órgano. O sea, no existe el órgano. Por ejemplo, aplasia pulmonar, aplasia renal. Hipoplasia es que el órgano está presente pero muy desarrollado, está chiquitito el órgano. Supone que cuando uno nace tiene que tener un pulmón de 39 semanas, pero encuentras un pulmón de 14 semanas, eso es una hipoplasia. Una agenesia es la ausencia completa de un órgano. Aquí, perdón, me confundí. La agenesia es la ausencia completa de un órgano y la aplasia es la ausencia o desarrollo incompleto de un órgano. Ya, pero la agenesia es la ausencia completa. A ver, estos conceptos sí son bien importantes saberlos, porque siempre vienen por ahí algún casito clínico donde quieren que sepas diferenciar si se trata de una atresia, de una aplasia, de una hipoplasia, de una agenesia. Sobre todo estos cuatro conceptos, ¿no? Para diferenciarlos bien. Esa sí también es fija, fija. Bueno, ya casi terminando. Aquí tenemos la patogénesis de las malformaciones. Importante saber que cuando yo hablo de un periodo embrionario, son las primeras 9 semanas de embarazo, ¿no? O sea, más o menos 2 meses y medio, un poquito más de 2 meses. Entonces, el periodo embrionario temprano son las primeras 3 semanas, donde va a ocurrir los abortos espontáneos, o es como que un periodo de prueba, que si el embrión pasa, eh, va a poder seguir desarrollándose, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego de esas primeras 3 semanas, entre la tercera y novena semana, es la etapa embrionaria donde el embrión está más susceptible a teratógenos, es decir, a sufrir algún tipo de malformación, de algún defecto congénito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque durante la cuarta, quinta semana es el periodo en el cual se van desarrollando los principales órganos, es la organogénesis.
Y bueno, ya de ahí a partir de la 9ª semana hacia adelante ya es el periodo fetal, donde ya se ha formado el órgano y básicamente ya tiene que terminar de madurar, ¿no? O sea, en el periodo fetal es donde ocurre, por ejemplo, fenómenos de aplasia, de hipoplasia, ¿no? O sea, el órgano ya está formado, pero tiene que madurar, desarrollarse. En cambio, en un periodo embrionario temprano es donde puede ocurrir la agenesia, ¿no? La falta de desarrollo de un órgano. Aquí lo vamos a poner. Hipoplasia, agenesia. Y acá, por ejemplo, puede ocurrir la agenesia, porque aquí se está formando y en el periodo fetal ya está formado, pero falta madurar. Aquí vamos a terminar con algunas patologías importantes. Por ejemplo, la estenosis pilórica es, a ver, primero el píloro, recordemos, esta es la zona de unión entre el estómago y el duodeno, ¿no? El intestino delgado. Entonces, todos los jugos gástricos pasan del estómago al intestino delgado a través del píloro. El píloro es como este, una zona donde se abre y se cierra, ¿no? Si hay contenido gástrico se abre para permitir el paso hacia el intestino delgado, pero si no hay contenido gástrico, pues el píloro es como un esfínter que se mantiene cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una patología de estenosis pilórica donde hay un engrosamiento de los músculos del píloro. Entonces, si está muy engrosado, está bastante estrecho, ¿no? No va a haber un correcto paso del estómago hacia el intestino. Es más común en los varones que en las niñas y afecta a los bebés de entre 2 a 8 semanas de vida. Ahora, ¿qué pasa si mi contenido gástrico, esto por fisiología yo lo puedo sacar, qué pasa si mi contenido gástrico permanece en el estómago? No va a haber una correcta digestión y va a haber una regurgitación del alimento, ¿no? O sea, van a haber vómitos de tipos explosivos. Aquí lo voy a poner. Vómitos explosivos. Explosivos. Y es el segundo problema que requiere mayor intervención quirúrgica en los recién nacidos. Es un rasgo hereditario multifactorial, o sea que se puede nacer con el defecto genético, pero la exposición a determinados factores ambientales termina el desarrollo de la expresión de esta estenosis pilórica. Luego tengo trastornos de prematuridad. Ya, esto también súper fijo, siempre viene. ¿Cuáles son los factores de riesgos involucrados en la prematuridad? Cuando yo hablo de prematuridad es un nacimiento antes de las 37 semanas, ¿no? De 30 para adelante ya es un parto normal, ¿no? Prematuridad, bebé que nace antes de las 37 semanas. Los factores de riesgo son ruptura prematura de las membranas placentarias, con antecedentes de parto pretérmino, hemorragia vaginal, antecedentes de tabaquismo, mala nutrición materna que predispone a la ruptura de membranas placentarias. Si esta ruptura ocurre en el segundo trimestre, es un pronóstico bastante malo. Segundo trimestre, cuarto, quinto y sexto mes. Es decir, que el bebé tiene menos riesgo de sobrevivir. Otro factor de riesgo para la prematuridad es la infección intrauterina, gérmenes frecuentes como el ureoplasma, micoplasma. No es muy importante saber esto, lo importante es saber que la infección intrauterina es un factor de riesgo para la prematuridad. Luego tenemos malformaciones estructurales asociadas, ¿no? Cervicales, placentarias. Por ejemplo, el famoso desprendimiento de la placenta. Gestación múltiple, enfermedad de membrana hialina, que es un síndrome de dificultad respiratoria neonatal que lo vamos a ver a continuación. Enterocolitis necrotizante, sepsis, hemorragia, complicaciones a largo plazo. Ok, de estas, lo importante, las más preguntadas son esta de acá, esta de acá, esta de acá, estas. Estas 5. Ruptura de membrana placentaria, infección intrauterina, malformaciones estructurales,
gestación múltiple, enfermedad de membrana hialina, esos factores de riesgo, esa es una fija. Y ya casi terminando, esto también es bien preguntado. Como te digo, el tema de enfermedades de la infancia y la lactancia es un tema más preguntado que el primer tema que vimos. Síndrome de dificultad respiratoria neonatal o enfermedad de las membranas hialicas. Ya. ¿Qué pasa? Esto está asociado a niños prematuros, ¿no? Nacidos entre la semana 32 a 36. La prevalencia aumenta en lactantes nacidos antes de las 28 semanas. Ya sabemos, un parto prematuro en segundo trimestre tiene muy mal pronóstico. Influyen diabetes gestacional, cesárea antes del inicio de trabajo de parto, asfixia prenatal. Bueno, aquí la fisiopatología es que hay insuficiente surfactante, muy poco surfactante. ¿Qué es el surfactante? El surfactante es un conjunto de lípidos como dipalmitol, fosfatidilcolina, entre otras, que van a ser, no, aquí está. El surfactante va a ser, ay, ya está. Como dije, un complejo de lípidos que va a permitir que el pulmón no colapse. Impide que el pulmón no colapse. Es como una sustancia así media resbaladiza que permite que cuando el pulmón se expande, se distiende, no termine de colapsar y está a nivel de los alvéolos, ¿ok? Entonces, si yo tengo poco surfactante, los pulmones van a tender a colapsar y por eso hay un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Cuál es aquí el mecanismo? Hay una menor síntesis de surfactante, aumenta la tensión de la superficie alveolar y por lo tanto va a haber una atelectasia, que es en pocas palabras estos. Aquí tengo mi pleura. El pulmoncito va a colapsar por una presión extrínseca. Se va a llenar. Aquí va a haber una presión extrínseca porque ha colapsado. Ese es el pulmón colapsado por falta de surfactante. Pulmón colapsado. Entonces, si mi pulmón está colapsado, hay menos intercambio gaseoso, entonces hay un estado de hipoxemia, ¿no? Llega menos oxígeno a mis tejidos. Cuando hay menos oxígeno a mis tejidos, mi respiración pasa a ser anaeróbica y entonces hay más acidosis. Acidosis, hipoperfusión pulmonar y por lo tanto va a haber lesión endotelial, lesión epitelial, ¿ok? Todo, en resumen, la falta de surfactante va a aumentar la tensión a nivel alveolar, va a provocar el colapso del pulmón. Si el pulmón está más chiquito, hay menos intercambio gaseoso y por lo tanto va a haber hipoxemia, hipoperfusión pulmonar y los tejidos van a tener menos oxígeno. Un ratito. Uy, uy. María Claudia, ¿ha estado con el audio apagado o se me ha escuchado? No, no, se te ha escuchado normal. Ay, ya me asusté. Ok, aquí. Ya. Bueno, como decía, aquí los neumocitos 2 van a ser los encargados de producir el surfactante. Esta ha sido otra pregunta de examen. ¿Quiénes producen los surfactantes? Los neumocitos 2. Entonces, quiere decir que los neumocitos 2 no van a estar lo suficientemente maduros como para producir el surfactante. Ya. Y este es el último punto. Las infecciones perinatales. Bueno, las infecciones sabemos que es un factor de riesgo para prematuridad, ¿no? Tenemos infecciones ascendentes o transcervicales, que quiere decir que se contraen en el útero o durante el nacimiento, ¿no? Nosotros sabemos que todo paciente, todo bebé que nace por parto natural,
va a adquirir una flora microbiana muy distinta a los pacientes que nacen por, por cesárea, ¿no? Porque están pasando, los bebés que nacen por parto natural están pasando por, por el útero, están pasando por toda la vagina, entonces ahí hay bastante flora microbiana. Por ahí pueden adquirir alguna infección como Streptococcus hemolítico o algún herpes. Em, Otras infecciones hematógenas o transplacentarias, es decir, microorganismos que son capaces de pasar la barrera placentaria, por ejemplo, el Treponema pallidum, que es el que causa la sífilis. Llegan a través de las vellosidades coriónicas, pasan por la circulación transplacentaria y llegan al feto. Estos son esta es una mnemotecnia que sirve bastante para saber las infecciones transplacentarias. El Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, que ya dijimos este, que causa la sífilis, la rubiola, el citomegalovirus, los herpes simples. Siempre saber que la transmisión es a través de la placenta, a través del canal uterino al momento del parto, o también puede ser a través de la lactancia. Y la rubiola, bueno, la rubiola en realidad ya es una enfermedad muy poco incidente gracias a las inmunizaciones. El mayor riesgo ocurre después de la concepción hasta la semana 16, es decir, en los primeros 4 meses ocurre el mayor riesgo de infección de rubiola. Y el mayor peligro es el síndrome rubiolar, ¿no? Se asocia con cardiopatías congénitas, cataratas, sordera. Ya. Y ya para terminar, vamos a ver este síndrome de muerte súbita de lactantes, que es básicamente, como su nombre lo dice, la muerte súbita de un lactante que no se consigue explicar tras una investigación, ¿no? Donde están involucrados bastantes factores. Pero mira, aquí básicamente es como la fisiopatología, ¿no? La cronología de la muerte súbita del lactante. Hay determinado evento amenazante para la vida, por ejemplo, una mala posición del bebé, ¿no? Donde puede sufrir una asfixia continua que va a provocar que haya hipoperfusión en todos los tejidos hasta a nivel cerebral, ¿no? En pocas palabras, se va a desmayar, va a haber una incapacidad para despertar porque la asfixia sigue progresando, va a haber un coma hipóxico hasta que cuando se le trate de resucitar, pues ya no se pueda conseguir, ¿no? Porque ya la hipoperfusión es total. Ahora, que este síndrome ocurre en los 6 primeros meses de vida, sobre todo, y la mayor parte fallecen en su domicilio durante la noche tras el sueño. Pueden haber episodios de apnea. Los episodios de apnea es una respiración que va aumentando, luego baja y luego la respiración se detiene. Va aumentando, va bajando y luego se detiene. Eso es la apnea. ¿Qué factores de riesgo? Pueden haber diferentes eventos amenazantes, por ejemplo, edad materna muy juvenil, tabaquismo de la madre, abuso de drogas, intervalos cortos entre las gestaciones, eh, lo de los lactantes, algunas alteraciones a nivel del tronco del encéfalo, recordemos que ahí está el centro respiratorio, ¿no? Prematuridad, sexo masculino, gestación múltiple, postura, mala postura para dormir, prona, dormir sobre una superficie plana, hipertermia, dormir con otra persona durante los 3 primeros meses de vida. Entonces, por eso mismo es que no se consigue explicar tras una explicación porque hay muchos factores asociados al síndrome de muerte del lactante. Clínica. A un bebito lo encuentras con petequias múltiples, o sea, como microhemorragias a nivel de las mucosas, 80% en timo, pleura, víscera, pericardio. Hay edema pulmonar, hay astrogliosis en el tronco y cerebelo. Y en la necropsia, bueno, el diagnóstico, ¿no? Regurgitación vascular asociado a falla cardíaca. Este no es muy preguntado, pero igual saber un poco de en qué meses está, cuál es la morfología en un paciente con síndrome de muerte súbita de lactantes y factores principales asociados. Y ahora sí, vamos a terminar con estas preguntitas. Ya, estas de acá.
del tema 6. A ver, la primera es, el incremento de surfactantes se relaciona, uno, con apoptosis de células mesenquimales interlobulares, el desarrollo de epitelio ciliado en los alvéolos, la maduración de neumocitos tipo 2, aumento de la densidad de los capilares o diferenciación de alvéolos del intestino anterior embrional. ¿Con qué se relaciona el incremento de surfactante? A ver, Mm, Creo que la sé. muy bien, excelente. Maduración de los neumocitos tipo 2. Muy bien. Y a ver acá. Las malformaciones congénitas radiográficamente se ven con imagen de panal de abeja. Un ejemplo es el pie equinovaro. Son defectos estructurales presentes en el nacimiento. Son errores secundarios en la morfogénesis o comprometen un solo gen. ¿Cuál es lo verdadero de malformaciones congénitas? La sé. Muy bien, excelente. Acá justamente lo que dijimos, ¿no? Las malformaciones son errores primarios. O sea, durante la morfogénesis ocurre el error, no después. Ya. Se realiza una necropsia a un feto de 18 semanas encontrándose pulmones de tamaño equivalentes al de 14 semanas. ¿Cuál es el error de la morfogénesis? Hipoplasia, deformación, agenesia, teratogénesis o secuencia. Pues, Hipoplasia. muy bien, excelente. Esas fijo. Sobre esos conceptos, fijo una o dos preguntas. Ya, son factores de riesgo de la prematuridad, ruptura de membranas placentarias, hilio meconial, edad gestacional mayor de 37 semanas, quinta causa más frecuente de mortalidad neonatal o pronóstica muy malo en el primer trimestre. ¿Cuál es verdadero? No sé, creo que la... Muy bien, excelente. Ruptura de membranas placentarias. Acá es en el segundo. ¿Por qué no es en el primero? Porque realmente en el primer trimestre, si hay un tipo de alteración, probablemente ocurra un aborto espontáneo, ¿no? En cambio, en el segundo trimestre, el bebé puede nacer, pero su pronóstico de sobrevida es mucho menor. Muy bien. No sé si tienes alguna preguntita. Voy a mandar ahorita el post-test. Voy a detener. ¿Tienes alguna consultita